Para la descripción del problema nos dice que una parte de un sistema de lubricación consta de dos discos circulares entre los que fluye radialmente un lubricante. El flujo se debe a una diferencia de presión existente entre los radios internos y externos, R1 y R2. El inciso A nos pide escribir las ecuaciones de continuidad y movimiento para el sistema de flujo, suponiendo que el flujo es newtoniano, incomprensible, laminar y estacionario, considerando solamente la región donde R va de R1 a R2 y suponiendo que el flujo está dirigido radialmente de forma que Vθ es igual a Vz, que son igual a 0, así como se muestra en la imagen. Siguiente. Para el sistema tenemos que es un fluido, la fuerza impulsora se debe a una diferencia de presión y se toman las consideraciones donde el fluido es newtoniano puro, es un sólido con geometría cilíndrica, con discos concéntricos, el flujo es laminar, estacionario, isotérmico e incomprensible. Siguiente. Las coordenadas serían cilíndricas porque el fluido toma la forma del sólido con el que tiene contacto y se forma un cilindro entre los discos paralelos. En el dominio tenemos que R va de R1 a R2, θ va de 0 a 2π y z va de menos b a b. En los campos tenemos que ρ es constante, entonces el flujo es incomprensible. La presión está en función de R y hay una diferencia de presión entre los radios. Y la temperatura es constante también, entonces el flujo es isotérmico. Para los componentes de velocidad, tenemos que VR es igual a VR que está en función de Z y de R, donde la Vθ es igual a 0 y la Vz es igual a 0. Siguiente. Para la expresión de la ecuación de continuidad, partiendo de la ecuación para coordenadas cilíndricas, primero vamos a eliminar los términos con Vθ y Vz, ya que son 0. Y bueno, la dp en dθ, donde la p no varía con el tiempo, entonces también sería 0. Y obtenemos 1 sobre r por la derivada respecto a r de ρ por rvr, que sería igual a 0. Reacomodando ρ para visualizar que tenemos RVR, tenemos una condición que nos dice que RVR es igual a phi en función de z. Entonces, sustituyendo RVR, nos queda ρ sobre R por la derivada respecto a R de phi en función de z, que es igual a 0. La función de movimiento la tenemos en coordenadas cilíndricas para un fluido newtoniano de densidad y viscosidad constantes. En esta ecuación, pues como ya mencionamos anteriormente, la componente de la velocidad con respecto a θ y con respecto a z son 0, por lo cual todos los términos que contengan estas componentes de velocidad van a ser igual a 0. Por otro lado, esta derivada de la componente de la velocidad de r con respecto al tiempo, la velocidad de r no cambia con respecto al tiempo, por lo tanto también se hace 0. Y del lado derecho de la igualdad tenemos menos la derivada parcial de la presión con respecto a r. La presión dijimos que es función de r, por lo tanto ese término sí lo dejamos. Después tenemos la derivada con respecto a r de RVR. Esto es phi. Phi dijimos que solo es función de z, por lo tanto esta derivada es igual a 0. Y los demás términos, por ejemplo, BR no cambia con respecto a θ, por lo tanto también es 0. Aquí la segunda derivada de BR con respecto a z cuadrada, BR sí es dependiente de z cuadrada, por lo tanto este término lo dejamos, y Bθ pues es igual a 0. Aquí la componente de la gravedad en dirección R es igual a 0 debido a que nuestro sistema está en un plano horizontal. El flujo ocurre en dirección horizontal, por lo tanto la gravedad no tiene efecto sobre este y por eso es 0.
Y al final nos queda esta ecuación que tenemos encerrada, que es la densidad por el componente de la velocidad de R por la derivada de la velocidad de R con respecto a R es igual a menos la derivada de la presión con respecto a R más la viscosidad por la segunda derivada de la composición de la velocidad de R con respecto a z cuadrado. Partiendo de la ecuación del movimiento determinada anteriormente y recordando que R por BR es igual a phi, se procedió a despejar BR para así sustituir esta misma variable dentro de la ecuación, y para lo cual se tiene que el cambio de phi entre R en dr va a ser igual a menos phi sobre R cuadrada, y que R es constante en la segunda derivada de phi entre R en dz, por lo que sale de la derivada demostrando así que menos ρ por phi cuadrada entre R cúbica va a ser igual a menos el cambio de la presión en dr más la viscosidad entre R por la segunda derivada de phi en dz. Siguiente, por favor. Ahora nos preguntan que por qué phi es independiente de R, y esto se debe a que en la ecuación de la continuidad, para que la igualdad de esta se pueda cumplir, se necesita que el cambio de phi en dr sea igual a 0, por lo que phi no depende de R. Ahora bien, para el inciso C nos dice que se puede demostrar que la ecuación anterior no tiene solución, a no ser que se desprecie el término no lineal, es decir, el término que contiene phi cuadrada. La omisión del término phi cuadrado corresponde a la suposición de que es un flujo reptante, que se ha hecho al deducir de la ley de Stokes para el flujo alrededor de una esfera. Demostrar entonces que cuando se descarta el término no lineal, la ecuación de movimiento puede integrarse para obtener la siguiente expresión. Retomando entonces la ecuación determinada en el inciso B y haciendo la suposición de que es un flujo reptante, se tiene que el cambio de la presión con respecto al radio va a ser igual a mu entre R por la segunda derivada de phi en dz, para lo cual, despejando de P e integrando ambos lados de las ecuaciones con sus respectivos límites, se demuestra que el cambio de la presión por la viscosidad por el logaritmo del radio 2 entre el radio 1 y por la segunda derivada de phi en dz va a ser igual a 0. En el inciso D nos piden demostrar que la ecuación anterior conduce al siguiente perfil de velocidad que podemos ver aquí. Bueno, entonces partiendo de la ecuación anterior, podemos despejar para la segunda derivada de phi y después hacemos una integral doble. Esta integral doble podemos ver de este lado derecho en color azul, se cancela a la segunda derivada de phi y nos queda que es igual a phi. Después, para integrar con respecto al diferencial de z cuadrada, primero integramos el diferencial de z y nos queda que es igual a z más una constante C1. Después volvemos a integrar. Integramos z de z y nos queda que es igual a z cuadrada sobre 2. Y integramos la constante por dz y nos queda que es igual a la constante 1 por z más una constante 2. Ahora bien, del lado izquierdo podemos ver que entonces tenemos esta función de phi en función de z y de la constante 1 y 2. Ahora establecemos una condición a la frontera en la que phi es igual a 0, recordando que phi es igual a r por la componente de la velocidad de r. Esto nos quiere decir que cuando z es igual a b, que esto es en la pared, la velocidad va a ser igual a 0 debido a el efecto de la adherencia. Ahora bien, sustituimos estos valores de phi igual a 0 y z igual a b. Del lado izquierdo nos queda 0 y del lado derecho nos
sustituimos para z, la sustituimos como b. Y después despejamos para la constante 2 y nos queda esta ecuación que tenemos aquí encerrada. Ahora bien, esta ecuación que acabamos de despejar para la constante 2 la podemos sustituir en nuestra ecuación principal de aquí arriba. Y nos queda ahora esta función de phi en función de solamente la constante 1. Ahora establecemos una segunda condición a la frontera, que ahora va a ser para cuando z es igual a menos b, que es en la otra pared de nuestro sistema. En esta misma también va a ser la velocidad igual a 0. Entonces sustituimos los valores de phi igual a 0 y z igual a menos b. Entonces del lado izquierdo nos queda igual a 0 y en el lado derecho sustituimos z igual a menos b. Después despejamos para C1 y nos queda que C1 es igual a 0. Entonces, ya conociendo este valor de la constante 1, podemos volver a la ecuación que habíamos despejado para la constante 2 en función de la constante 1 y podemos sustituir este valor de la constante 1 que ya sabemos que es 0 y nos queda un valor para la constante número 2, el cual está aquí abajo. Entonces ahora ya conocemos la constante 1 y la constante 2. Estas constantes ya las podemos sustituir en nuestra ecuación original. La constante número 1 es 0, multiplicado por z es igual a 0. Entonces tenemos este término que ya teníamos antes, más esta función que despejamos para la constante 2. Ahora recordamos que phi es igual a r por la componente de la velocidad de r. Y factorizamos. Entonces tenemos este término común de la izquierda y entre corchetes, si lo multiplicamos por 1, tenemos este término de la derecha menos z sobre b a todo al cuadrado. Esto para que al multiplicarlo por el término que tienen en común, la b cuadrada sobre la b cuadrada de aquí abajo, pues se va a cancelar y arriba nos va a quedar z cuadrada. Después despejamos para BR, esto dividiendo por el radio, y nos queda la ecuación que tenemos encerrada aquí abajo, la cual es válida en el dominio de z que va desde menos b hasta b. Para obtener nuestro flujo volumétrico, sabemos que está dado por la integral de b por el diferencial de área, donde el diferencial de área es nuestro vector de superficie alineado a la velocidad, en este caso VR. De acuerdo a los dominios planteados anteriormente, θ estará acotado de 0 a 2pi, mientras que z irá de menos b a b. Una vez sustituida BR del inciso anterior, se procederá a integrar con respecto a θ. Se eliminarán términos semejantes, mientras que para dz se procederá a realizar una sustitución, siendo esta g igual a z sobre v, además de multiplicar por 1, en este caso b sobre b, para realizar la sustitución antes mencionada, ya que esto permitirá simplificar nuestra integral, así como adimensionarla. Una vez realizado el cambio de variable y cambiando los límites de menos 1 a 1, se integrará g dando como resultado 4/3,
los cuales se multiplicarán por BR, dándonos nuestra ecuación de flujo volumétrico. Se nos pide construir esquemas adecuados para representar tanto la distribución de la presión como la distribución de la velocidad. Para la distribución de la velocidad podemos ver cómo varía la misma con respecto a z, ya que mientras más pegado esté a las paredes de nuestros sistemas es mucho menor, mientras que conforme se va alejando aumenta, siendo el punto máximo de la velocidad en medio de nuestro sistema. Mientras que para la distribución de la presión se tiene un comportamiento lineal, ya que este solo depende del radio